Hola gente, ¿cómo están? Subiré 2 capítulos más para que vean que sí vale la pena apoyar esta teoría. Capítulo 2. Hermanos. Madara caminó en silencio con el resto de su clan cuando vieron acercarse las puertas de su ciudad natal. Los Uchiha estaban de muy buen humor después de haber logrado su mayor victoria en una década y, sobre todo, haber presenciado el renacimiento de su famoso linaje. Esa fue la única razón que superó las pérdidas que sufrieron. Podrían haber logrado la victoria, pero el precio era demasiado alto. Madara había partido a la batalla con 300 miembros de su clan y 4 de sus hermanos. Ahora regresó con menos de la mitad de ese ejército y los cuerpos de sus 3 preciosos hermanitos. Su único consuelo fue el hecho de que no había perdido a todos sus hermanos. Su hermano menor todavía estaba en este mundo y eso le dio a Madara la fuerza para luchar y protegerlo. Él y Naruto nunca habían sido mejores amigos, pero después de perder lo que tenían, Madara no pudo evitar preocuparse por el pequeño. Él era todo lo que Madara había dejado aparte de su padre hambriento de poder que no había pestañeado al ver los cuerpos de 3 de sus hijos. Murieron con honor y su sacrificio nos devolvió el Sharingan. No hay necesidad de derramar lágrimas, muchachos. Madara no pudo evitar suspirar de satisfacción al ver a su padre luciendo un ojo morado, cortesía de Naruto. El pequeño niño que había actuado tan manso y sumiso toda su vida se había enfurecido al escuchar a su padre decir tal cosa cuando el cadáver de Izuna ni siquiera estaba frío todavía. Había saltado antes de que Madara pudiera detenerlo, incluso Tajima nunca había anticipado tal movimiento hasta que Naruto demostró que era la sangre del dragón y Tajima lo había enfurecido. Tajima no tomó el insulto con amabilidad y trató de devolverle el golpe a su hijo solo para congelarse al ver el nivel de odio e ira en esos pequeños ojos Sharingan. Esa vacilación le había dado a Madara tiempo para hacer retroceder a su hermano y disculparse en su nombre. El joven dragón. Madara miró a su hermano caminando silenciosamente a su lado llevando consigo el frasco que contenía las cenizas de sus 3 hermanos. El niño estaba tan silencioso, sus ojos tan vacíos, una mirada melancólica permanente grabada en su joven rostro. Madara solo había observado los cadáveres de sus hermanos, pero Naruto fue quien los vio morir uno tras otro frente a sus ojos. La muerte de Izuna había roto algo en él y, sin embargo, también había encendido algo peligroso. Los rugidos y vítores de la masa de gente que los esperaba lo sacaron de sus pensamientos. A pesar de lo que había sufrido la semana pasada, Madara no pudo evitar sentir alivio al ver su hogar y su gente. Tajima asintió ante los vítores y comenzó a dar un discurso bastante prometedor de muchas más victorias contra los Senju. Y cuando introdujo el renacimiento del Sharingan entre sus 2 hijos, todo el clan se quedó sin aliento. Madara quedó atónito al ver los vítores que estallaron ante el anuncio, que fue incluso mayor que el de su victoria. Algunos miembros del clan, mayores y más jóvenes, realmente lloraron al darse cuenta de que su amado Sharingan estaba de nuevo en su sangre. Fue una ocasión histórica. Y su padre disfrutaba de toda esa alabanza y gloria, sus ojos oscuros brillaban con una ambición aún mayor. Luego señaló hacia sus 2 hijos. Mis 2 hijos lograron la victoria para nosotros y juntos ayudarán a nuestra casa a conquistar el mundo entero. Hoy, ante los dioses, promete tu lealtad y servicio a Madara Uchiha, el dragón invencible, y Naruto Uchiha, el dragón joven. El futuro de la casa Uchiha. Los ojos de Madara se abrieron ligeramente cuando, sin dudarlo, todo su clan se arrodilló mientras él daba un paso adelante. Cuando activó su Sharingan, vio todas sus esperanzas y sueños con sus nuevos ojos. Confiaban en que él recuperaría la gloria perdida y les haría justicia. Y él no les fallaría. Miró a su padre y vio que el hombre lo miraba con absoluto orgullo y confianza. Madara recordó haber visto a sus hermanos y miembros de su clan morir a manos de esos bastardos Senjus y sintió que su ira y su determinación aumentaban. Traeré fuego y sangre a los Senjus, rugió, levantando su espada en el aire. El clan rugió junto a él y lo elogió una y otra vez. Entonces llegó el momento de que su hermano diera un paso al frente, el bebé de su familia, alguien que siempre fue ignorado por el clan pero que ahora era el centro de su atención. Pero una mirada en los ojos de Naruto le mostró a Madara que su hermano era diferente. Sus siguientes palabras demostraron que perdimos a casi 150 de nuestra gente en esta batalla, incluidos 3 de mis hermanos, dijo Naruto con tristeza, mientras Tajima sentía que le hervía la sangre. El pueblo cantará canciones sobre su sacrificio, replicó Tajima, y vio la decepción en los ojos de su hijo. Sí. Pero mis hermanos y nuestros guerreros muertos nunca los escucharán. Eso golpeó a todos y cada uno de los miembros de su clan mientras contemplaban los numerosos frascos que contenían las cenizas de sus caídos.
El entusiasmo se apagó cuando la gente se dio cuenta del precio que se pagó. Y Naruto dio un paso adelante. Luchamos sin estrategia como animales salvajes. Luchamos sin armadura creyendo en nuestra superioridad, somos guerreros poderosos pero también somos hombres. Sangramos y morimos igual que los Senju, si no fuera por el sacrificio de mis hermanos y Madara Nii. El coraje de San lo habríamos perdido, explicó Naruto honestamente, para gran sorpresa, horror y amargura que surgió en su gente. Ya es suficiente, muchacho, gruñó Tajima. Quedó completamente silenciado cuando Naruto activó sus dos Tomoe Sharingan y lo fulminó con la mirada. El niño rápidamente se volvió hacia su gente, a quienes acababan de darle una fuerte bofetada de la realidad que destruyó todos los planes que Tajima había hecho para el futuro cercano. Una victoria no nos convierte en conquistadores. Esta guerra está lejos de terminar y si queremos derrotar a los Senju tenemos que luchar de manera más inteligente, tenemos que ser más astutos tanto en el campo de batalla como fuera de él. Somos Uchiha, el más fuerte y más noble casa de este mundo, somos la sangre del dragón y juntos recuperaremos todo lo que hemos perdido, pero solo si luchamos juntos, solo si aprendemos de nuestros errores. El niño gritó como el dragón que era. Un silencio atónito prevaleció mientras Naruto desataba su tanto para levantarlo en el aire. La gran cantidad de determinación y coraje en esos ojos Sharingan atrajo la atención de todo el clan para sorpresa de Tajima y Madara. ¿Estás conmigo? Madara temía que su hermano hubiera dicho demasiada verdad que su gente no estaba preparada para escuchar. Pero se demostró que estaba equivocado cuando hubo movimiento entre los guerreros que habían luchado en el campo de batalla. Madara reconoció a los tres chicos que fueron los primeros en arrodillarse seguidos por varias docenas más. Naruto-sama habla sinceramente y yo le creo. Mi espada está a tus órdenes, ahora y siempre, prometió Shisui Uchiha, ganándose un asentimiento del sorprendido joven que no esperaba ningún apoyo. Te prometo mi vida, joven dragón, prometió Itachi Uchiha. El último chico levantó su espada haciendo que el resto del clan lo siguiera rápidamente. El joven dragón, gritó Kagami Uchiha. Naruto permaneció inmóvil observando a su gente prometerle su lealtad sin dudarlo. Tajima estaba furioso, pero fue Madara quien abrió mucho los ojos al ver a alguien en su hermano pequeño. Izuna. Su hermano menor no era débil porque había heredado el testamento de Izuna. Y como el mayor, Madara tenía que protegerlo porque Naruto era su único hermano menor a partir de ese día. Con una sonrisa, Madara se unió a su pueblo para apoyar a su hermano por primera vez en su vida. Tajima observó a su pequeño hijo parado solo cerca del lago. Estaba muy lejos del líder inspirador que había comenzado a ganarse el apoyo de su pueblo. Madara estaba empezando a ganar popularidad entre la generación mayor, pero Naruto también había desarrollado muchos seguidores entre los más jóvenes con los herederos de tres poderosas familias Uchiha prometiéndole sus vidas. Naruto era diferente. Siempre lo había sido desde el momento en que aprendió a hablar. Ese chico. ¿Él es otra cosa, no?, preguntó una voz suave. Tajima se giró para mirar a su único hermano que aún quedaba en este mundo. Naori seguía hermosa como siempre con un largo cabello morado que le llegaba a la cintura. Su piel era más clara que la de Tajima y su figura de reloj de arena la había hecho bastante deseada por muchos en su clan. Sin embargo, no se había casado a pesar de tener 19 años. Él mismo tenía solo 26 años, lo cual era bastante viejo en su mundo donde no muchos vivían más allá de los 30 años debido a la guerra constante. Su hermana había heredado toda la gracia y belleza de su madre, mientras que Tajima había seguido a su propio padre para convertirse en el actual líder de su casa. Naori había sido una luchadora hasta que perdió a su único amante contra el clan Sarutobi. Eso le hizo perder las ganas de luchar y se retiró. Pero a pesar de las preocupaciones de Tajima, ella había demostrado ser bastante útil manejando la administración de su clan. También era la representante de su clan entre sus pocos aliados y, a menudo, estaba ausente durante meses para mantener vivas esas alianzas. Y él solo se permitía relajarse con ella. Entonces, cuando puso su mano sobre su brazo y lo abrazó, Tajima no se resistió. Porque solo ahora, cuando estaban solo él y su hermana, se permitió recordar a sus tres hijos que habían fallecido. Habían muerto como verdaderos shinobi y él se aseguraría de que su pueblo recordara su sacrificio. Lo siento, hermano, susurró con tristeza. No deshonres a mis hijos, Naori advirtió Tajima, pero su tono no era ni duro ni frío. Eran niños, hermano. Él rompió suavemente el abrazo y la miró de cerca. Ella ya debería estar casada y dar a luz a su próxima generación.
Pero claro, su hermana siempre había sido una salvaje y solo la muerte de su amante le había robado el fuego. En ese sentido, ella no era muy diferente de Naruto ya que ambos hacían lo que querían. Ella tocó su ojo hinchado y se rió cuando él le dijo que Naruto lo había golpeado. Los ojos de Tajima temblaron. ¿Te parece gracioso?, gruñó irritado. La culpa es tuya, hermano. Nunca provoques a un dragón, mucho menos a uno enfurecido, lo reprendió, mirando a su sobrino que estaba pensativo solo. Tajima se burló. Es joven y tonto. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo hasta que él finalmente suspiró y admitió otro hecho verdadero. Pero tiene una mente aguda. Enfurece mucho, pero en verdad es un dragón. Nunca pensé que mi hijo menor despertaría nuestros preciados ojos y eso me da esperanza para él. Pero es terrible con el ninjutsu, dijo Tajima con amargura. Entrecerró los ojos cuando su querida hermana tuvo el mismo brillo divertido en sus ojos. Hermano, a veces puede ser bastante tonto, bromeó. Cuidado, advirtió, mientras ella levantaba una ceja. ¿O qué? ¿Me harás daño? Tu única hermana. Tajima apretó los dientes con mucha fuerza pero no dijo nada más. Porque tenía razón, a pesar de los defectos de su casa, su única gran cualidad era que realmente se preocupaban por sus seres más queridos. A menudo los había llevado a grandes locuras y sufrimiento, pero también había mantenido a Uchiha más fuerte. Los Senju no eran los únicos que conocían el amor por los de su propia especie. A los Uchiha simplemente les resultó difícil expresar tales emociones debido a sus costumbres rígidas y su sociedad de corazón duro. Y para Tajima fue más evidente con su relación con Naruto. Madara es tu heredero y el indicado para liderar el clan en el futuro. Pero necesitará a su hermano, ahora más que nunca. Sin embargo, los chicos son diferentes. Tú toma a Madara bajo tu tutela y yo tomaré a Naruto. Debajo del mío, ofreció. No. Son mis hijos y los entrenaré, dijo con firmeza, pero ella simplemente señaló el ojo morado que le regaló su hijo menor. Los dragones jóvenes son criaturas peligrosas, hermano. Lo has hecho bien con Madara y el resto de tus hijos, pero Naruto es salvaje. Se parece más a mí y cuanto más intentes reprimirlo, más se rebelará y quemará a todos a su alrededor. Él necesita un toque diferente, insistió ella, mientras él gruñía. Solo lo harás más suave. La mirada gélida que recibió de su hermana le hizo arrepentirse de sus palabras. Una gran parte de su poder provino de las alianzas y relaciones comerciales que ella mantuvo para su casa, aportando dinero, recursos y apoyo que los ayudaron a luchar contra los Senju. Naori era gentil y amable, pero despiadada con quienes se cruzaban con ella. Incluyendo a su hermano. Lo siento, dijo de mala gana. Ella le dedicó una sonrisa fácil que hizo que su amargura desapareciera. Naori nunca se regodeó con el poder que tenía en sus manos y simplemente se contentaba con apoyarlo desde la sombra siempre que él le diera el respeto que se merecía. Eran completamente diferentes, pero eso no hacía que él la amara menos. Bien. Ocúpate del chico. Dios sabe que no puedo, murmuró, ganándose una breve risa de ella. Lo prometo, hermano. Madara lo encontró todavía sentado cerca de ese lago incluso después de que la luna llegó al cielo nublado. El pequeño se tensó al sentir la presencia que se acercaba, pero se relajó un poco al ver que era su hermano mayor. Tomó asiento al lado del chico que todavía no decía una palabra, así que Madara presionó una lonchera en sus brazos. Come, insistió. No tengo hambre, protestó Naruto, y notó una lonchera similar en el regazo de su hermano mayor. Las cejas de Madara se movieron ante el desafío, pero tampoco esperaba nada más. Después de todo, su hermano era terco. Izuna habría sabido cómo hacerle aceptar, pero ya se había ido. Y ahora le dejó a Madara la responsabilidad de cuidar a este niño. Bien. Entonces yo tampoco comeré, gruñó y arrojó su lonchera al lago. Los ojos de Naruto se abrieron cómicamente mientras jadeaba, lo que pronto se convirtió en un gruñido enojado mientras miraba a su hermano. Un acto que le hubiera parecido ajeno no hace unos días, pero ya no eran los mismos chicos. Vaca, Aniki, escupió, lo que solo hizo que Madara sonriera ampliamente mientras se recostaba sobre el puente de madera. Si no quieres comer, está bien. Pero yo tampoco comeré sin ti. No me importa. Madara se rió entre dientes ante la perorata infantil de Naruto mientras lo maldecía varias veces. Le hizo olvidar el dolor de extrañar a sus hermanos muertos. Y tal vez Naruto sintió lo mismo. Aún así,
Naruto demostró su terquedad al no tocar la lonchera que Madara le trajo. Eso fue hasta que su estómago gruñó fuerte. Las mejillas del chico se sonrojaron mientras apartaba la mirada del rostro sonriente de Madara. Afectuosamente revolvió el cabello del niño en un esfuerzo por hacerlo mirar hacia atrás. Izuna, dije que no. Su voz murió en su garganta cuando vio que era Madara mirándolo con tristeza en sus ojos. Los dos hermanos guardaron silencio durante varios largos momentos hasta que Naruto abrió la lonchera y le ofreció la refrescante comida a Madara. El chico todavía no miraba a Madara a los ojos, pero el gesto lo decía todo. Con una sonrisa, Madara tomó la cuchara y agarró el arroz. Pero en lugar de comerlo él mismo como quería Naruto, le presentó la comida al niño. Naruto le devolvió la mirada, pero Madara no se movió. El aroma de la comida fresca fue demasiado para el pequeño niño que no había comido nada desde la mañana y finalmente tomó su primer bocado. Comieron en silencio con Madara ayudando a Naruto a comer y haciendo lo mismo por sí mismo. Le dio paz y se olvidó de su propio dolor mientras se concentraba en su hermano. Pero la siguiente pregunta de Naruto lo sorprendió. «Hermano, ¿hay alguna manera de traerlos de regreso? ¿Un jutsu? ¿Una técnica?», preguntó el niño esperanzado, mirando a su hermano pródigo con tal desesperación que entristeció a Madara. «Se han ido todos, Naru. Lo siento». Realmente se sintió muy mal por arruinar las esperanzas del niño, pero el propio Madara sabía que no era posible. Sus hermanos estaban muertos, sus cuerpos reducidos a cenizas como exigía la costumbre. «Los extraño», susurró. «¿Incluso Inabi y Yashiro?», preguntó Madara con curiosidad, sabiendo que los gemelos no habían sido amables con el niño. «Sí. Eran mis hermanos, todos ellos». El corazón de Madara se derritió al escuchar esas simples palabras y dejó la lonchera a un lado para rodear con su brazo a su hermano menor y acercarlo. Para su sorpresa, Naruto no cedió y se enterró al lado de Madara. «Yo también los extraño. Y lo siento por no estar allí para ti», dijo Madara, ahora dándose cuenta de que se había equivocado al ignorar a su hermano pequeño durante tanto tiempo. Naruto no dijo nada que hizo que Madara entrara en pánico. «Simplemente no me dejes». Madara contuvo sus propias lágrimas mientras abrazaba aún más a su hermano pequeño. «Nunca», prometió. Sin embargo, mientras decía eso, una sonrisa divertida apareció en sus labios, una que Naruto no dejó de notar. «Deja de deprimirte y de estar pensativo todo el tiempo, o te daré un golpe en la cabeza», bromeó Madara, solo para recibir una sonrisa de satisfacción de su hermano. «¿Cómo vas a pegarme si estás gorda y eres lenta?». Madara parpadeó y miró su propio cuerpo para ver si había ganado algo de peso solo para encontrar su cuerpo normal, delgado y en forma. También se dio cuenta de que el peso de su hermano en su costado desaparecía seguido de una pequeña piedra que golpeaba su cabeza. Los ojos de Madara temblaron al ver a su hermano pequeño parado en el lago, riéndose a carcajadas del truco que le había jugado a su hermano mayor. «Mocoso». Naruto gritó mientras Madara rugía y cargaba tras él. Corrió cada vez más rápido, pero Madara finalmente saltó sobre él haciéndolos perder el control de su chakra y ambos terminaron estrellándose en el lago frío. Nadó de regreso a la superficie y respiró aire fresco solo para ver a Madara esperándolo. Tragó saliva. Pero su hermano se rió. Y Naruto rió junto a él olvidándose del dolor en sus respectivos corazones. Sin que ambos hermanos lo supieran, Naori y Tajima sonrieron desde su posición entre los árboles. Día siguiente. Naruto se sorprendió al verla. Apenas tenía recuerdos confusos de su tía en su corta vida. Recordó su aroma floral y sus ojos amables, ella contándole historias por las noches, incluso si esas ocasiones eran raras y pocas. Recordó haber llorado por ella cuando se fue, y Suna había dicho que volvería algún día pero él no lo había creído. Y se había olvidado de ella, lo que le hacía sentirse culpable. Al menos su sonrisa fue amable y acogedora mientras acariciaba suavemente su mejilla. «Has crecido bastante», comentó. «Ay». Naori frunció el ceño ante su obediente respuesta. No era el sobrino que recordaba, pero había estado ausente durante casi 2 años y, conociendo a Tajima, este chico rara vez habría tenido interacciones con el sexo opuesto. Volvió a maldecir a su rígido hermano porque su tarea se había vuelto más difícil. Hubiera sido bueno si no existiera esta incomodidad entre ellos. «Desde que despertaste tu Sharingan, Tajima ha considerado oportuno que yo me haga cargo de tu entrenamiento mientras él hace lo mismo con Madara», dijo pacientemente, mientras su rostro decaía. «Oh.
Fue todo lo que dijo, sin poder ocultar el sentimiento de traición porque su padre lo ignoraba nuevamente en favor de sus hermanos mayores. Pero no debería haber esperado nada más. Naori se arrodilló a su nivel y agarró suavemente sus mejillas haciéndole mirarla a los ojos. Le resultaba difícil creer que aún quedara tanta bondad en él a pesar de lo que había visto. Él quería entrenarlos a los dos juntos, pero yo te lo pedí para mí, dijo con una sonrisa, mientras sus ojos se abrían con sorpresa y un toque de esperanza. Le dolía verlo aferrarse a pequeñas migajas de afecto y cuidado de su propia familia, pero eso solo la hizo estar más decidida a cambiar este error. ¿En serio, Oba-san?, preguntó Naruto, y vio sus cejas temblar ante el término que usó. Ella tenía 19 años. Sí. Y solo me llamarás Naori, informó. Pero. Ella le tocó la frente, lo que le valió un grito seguido de un ceño fruncido que se convirtió en una sonrisa traviesa mientras él le hacía lo mismo con su dedo meñique. Naori sonrió al ver su expresión triunfante, tal vez su salvaje sobrino todavía estaba vivo allí después de todo. Me alegro de que hayas vuelto. Te extrañé, dijo felizmente. Yo también. Ella lo abrazó pensando que su propio hijo habría tenido el mismo cabello castaño que él si Itami hubiera vivido. Le dolía pensar todos los días en su amante muerto y en la familia que habían querido tener. Cuando se despidieron, ella le entregó un trozo de papel que él miró con curiosidad. ¿Qué es?, preguntó. Tajima me contó sobre tus problemas con el ninjutsu de fuego. Él se encogió y miró hacia otro lado avergonzado, pero ella le agarró la mano y le hizo volver a mirarla. No es necesario que todos tengan los mismos tipos de chakra. No todos los Uchihas son maestros del fuego. Sugirió, ganándose un ceño de él. Pero soy un dragón. Ella se rió amablemente ante su tonto comentario. La obsesión de su clan por aclamarse a sí mismos como descendientes de esa criatura mítica que pudo haber existido o no era bastante fuerte. Bueno, pequeño dragón. Entonces me gustaría que viertas tu chakra en el papel, le indicó. ¿Por qué? Él tragó saliva cuando sus cejas se movieron con molestia, pero a diferencia de sus hermanos gemelos mayores, ella no le golpeó en la cabeza. Solo hazlo, por favor. Te sorprenderás. Bueno. Vacilante, vertió algo de su chakra en el extraño papel, claramente preocupado y emocionado por los resultados. Frunció el ceño cuando la mitad del papel se mojó y la otra mitad se arrugó. Volviendo a mirar a su tía, vio que ella parecía bastante sorprendida. ¿Qué significa?, preguntó con curiosidad. Significa que eres un usuario del tipo agua y rayo. Aún puedes usar los otros 3 tipos de chakra y sus jutsu, pero será un desafío. Pero el agua y el rayo son tu fuerza, algo que realmente puedes dominar, explicó. Pero no debería un Uchiha ser un usuario de fuego, cuestionó Naruto con el ceño fruncido. Tonto, si todos fuéramos usuarios de fuego, entonces sería fácil para el enemigo derrotarnos. Necesitamos tener diversidad en nuestras filas y ataques. Madara es un usuario excepcional de fuego y viento. Con esto, puedes complementar a tu hermano en el campo de batalla y respaldarlo. Naori vio que su cuidadosa explicación tuvo un impacto en él cuando su ceño desapareció. Todavía quería dominar el fuego, pero vincular su habilidad sobre el agua y los rayos con la de proteger a su hermano mayor lo había hecho aceptar mejor su poder diferente. ¿De qué tipo eres? Fuego y rayo. Pero también conozco algunos buenos jutsu de agua, sin embargo dominarlo será tu trabajo. Pero no veo por qué con tu Sharingan puedes tener muchas dificultades. Entonces pongámonos a trabajar. Naori parpadeó cuando gritó emocionado antes de correr hacia el lago para comenzar su entrenamiento. Dioses, el chico era hiperactivo pero también podría resultar beneficioso para su entrenamiento. Lo que también había querido decirle era que, además de su entrenamiento en combate, ella también se haría cargo de su enseñanza en cuestiones de política de clanes y arte de la diplomacia. Algo que Tajima no pudo enseñar a sus hijos ni en 1000 años. Madara no tenía la paciencia ni el tacto para las habilidades sociales, era más un guerrero. Pero Naruto tenía habilidad con las palabras y esta habilidad, si se moldeaba adecuadamente, podría resultar beneficiosa para su clan en el futuro. Madara sería el próximo líder de su clan, pero si Uchiha ganara, necesitaría que su diplomático y razonable hermano reuniera nuevos aliados y también devolviera a los perdidos a su lado. Era la única forma en que podían debilitar y derrotar a los Senju. Con esos pensamientos en mente, Naori caminó hacia su sobrino en quien podía ver a su sucesor. Naori observó sorprendida cómo su sobrino seguía sus sellos manuales perfectamente sin un solo error.
Sus ojos rojo oscuro miraban fijamente sus movimientos y los capturaban magníficamente. Había oído historias sobre el Sharingan y su poder, pero ahora lo estaba viendo en la realidad. Ella lanzó un pequeño dragón de agua en su dirección y él replicó su acción lanzando una versión más pequeña de su propio dragón de agua. Las dos bestias se enfrentaron ferozmente, pero su poder sobre el agua venció cuando su bestia fue derrotada. Aún así, ella no le dio descanso y se abalanzó directamente hacia él. Sus espadas chocaron a continuación y ella puso mucha fuerza, pero él detuvo sus golpes con facilidad. No intentó abrumarla porque era inútil debido a su fuerza superior, pero su velocidad era peligrosa. Sabía que era más pequeño y lo estaba usando a su favor apuntando a sus piernas e incluso a su órgano sexual. Implacable. De repente él fue hacia sus piernas haciéndolas saltar en el aire por reflejo. Fue entonces cuando ella cometió el error de mirarlo a los ojos. Ella se quedó helada. Al segundo siguiente, una espada apuntó a su corazón y su sonrisa triunfante era claramente visible en su rostro. Yo gano. ¿Es eso así? Se quedó paralizado cuando su voz resonó detrás de él y una hoja afilada apuntó a su cuello. El Naori frente a él desapareció en humo. Clon de sombra. Maldita sea. Maldijo, ganándose un golpe en la cabeza. Lo hiciste bien. Pero te falta experiencia, no te vuelvas arrogante solo porque tienes el Sharingan porque tu enemigo siempre tendrá sus propios trucos. Y siempre asegúrate de cortarle la cabeza a un enemigo en la primera oportunidad. Las extremidades y los órganos pueden ser perdidos, pero no pueden detener a un guerrero de luchar, pero una cabeza perdida sería su fin, advirtió, quitando su kunai de su cuello. Se giró para verla empapada de pies a cabeza. Su largo cabello morado completamente mojado y su vestido ceñido fuertemente a su figura femenina. Se sonrojó y miró hacia otro lado. Naori levantó una ceja aún más ante su reacción cuando se dio la vuelta. Naruto, ¿qué estás haciendo?, ella preguntó seriamente. Tú, bueno, no es honorable. Tartamudeó, haciéndola sonreír. ¿Quién hubiera pensado que la pequeña mocosa tenía decencia a diferencia de la mayoría de los hombres de su clan? Pero su honor era su defecto y podía hacer que lo mataran. ¿Has visto a una mujer desnuda?, preguntó, preguntándose en qué había entrenado su hermano a sus hijos. Kunoichi había sido la muerte de muchos grandes guerreros con su seducción. No. Es asqueroso. Ella no pudo contener la risa al escuchar su comentario. Un niño así, un día se arrepentiría de haber dicho tal cosa y diría lo contrario. Naori estaba segura, pero eso era para otro momento. Sin embargo, no pudo resistir la oportunidad de burlarse más de él. Era adorable. ¿Por qué piensas eso? Podía sentirlo fruncir el ceño al ser presionado más sobre este tema incómodo. Entonces ella endulzó el trato. Contéstame y te enseñaré algo nuevo, ofreció ella, y él, vacilante, se giró. Sus ojos todavía están puestos en el lago debajo de ellos. Al niño le encantaba aprender más. Yo, no. Pecho. Es raro, y Navi, dijo, tú, no. Tengo, se sonrojó Carmesí incapaz de terminar sus palabras a pesar de su generosa oferta. Naori sonrió pero le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Está bien. Tal vez algún día cambies de opinión. Pero siempre ten cuidado con las mujeres, Naruto. Pueden dar vida pero también recuperarla. Eres honorable en ese aspecto y quiero que sigas siendo el mismo porque eso te lo impedirá. Cometer errores, advirtió. Ay, respondió, sin entender todo el significado pero decidiendo seguir su consejo de todos modos. Vio el sol de la tarde brillando intensamente junto con el gemido de su estómago mientras se rascaba la nuca. Ven, almorzaremos, le ofreció, mientras sus ojos se iluminaban. ¿Ramen? Ella se golpeó la frente ante su enfermiza obsesión. Izuna lo había mimado ilimitadamente en esta área. No, tonto. Algo saludable que permitirá que tu cuerpo crezca grande y fuerte como Madara. ¿Quieres eso? No, preguntó seriamente, sabiendo que siempre tenía que vincular sus demandas con su beneficio o él protestaría. Niño testarudo. Él suspiró. Está bien. Bien. Después de eso tendremos nuestras lecciones académicas, sonrió. ¿Qué? Medianoche. Salir a escondidas de la ciudad siempre había sido una actividad divertida para él. Lograr pasar a los guardias que siempre se jactaban de que nadie podía entrar o salir sin su permiso le hizo reír.
El único inconveniente era que había preocupado a Izuna y por eso no hacía esto más a menudo. Pero su hermano ya no estaba. Y Naruto estaba intentando vivir de nuevo. Disfrutó del creciente afecto que Madara le mostraba y el regreso de su tía había comenzado a llenar el vacío en su corazón. Naori fue amable con él pero bastante estricta en lo que respecta a su entrenamiento. Ella era atrevida y no dudaba en hacerlo sentir incómodo con su cuerpo o su aborrecible amor por los libros. Todavía se estremeció al recordar haber pasado toda la tarde aprendiendo sobre diferentes clanes ninja y sus historias. Quién lideraba esos clanes, los nombres de sus hijos y qué partes del mundo controlaban. La información era demasiado para que la recordara, pero Naori insistió en que la aprendiera. Cuando él argumentó que tenían sirvientes para recordar esa información, ella lo golpeó con tanta fuerza que todavía le dolía. Él se había alineado después de eso y ella recompensó su cooperación llevándolo a comer helado con ella. Corrió por los vastos bosques disfrutando de la sensación del aire frío golpeando su piel. El sonido de las hojas crujiendo y de los animalitos alejándose de él lo hizo reír. Este era el verdadero significado de la libertad. Aquí, en la naturaleza, no tenía que fingir. No tenía que preocuparse por sus modales y elegir cada palabra con cuidado. Podía decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa y eso le daba una alegría inmensa. A su padre no le importaba dónde estuviera y no importaría si estaría en casa por la mañana. Madara tenía el sueño profundo y siempre dormía en sus habitaciones personales, por lo que no había posibilidad de que su hermano descubriera que había desaparecido de su casa. Naori estaba ocupada trabajando y dudaba que ella encontrara la necesidad de verlo tan tarde en la noche. Izuna había sido el único que se preocupaba y se aseguraba de estar en su cama la mayor parte del tiempo. Naruto detuvo su carrera cuando el recuerdo del último aliento de su hermano lo golpeó nuevamente. Sé feliz, hermanito, pequeño. Madara le había advertido que no se preocupara demasiado por el dolor y estar cerca de Naori le ayudó. Sin embargo, también extrañaba la sonrisa de Izuna, sus comidas ramen y sus largas caminatas por la ciudad. Extrañaba los paseos a cuestas que su hermano siempre le ofrecía a pesar de los ceños fruncidos que le valían de los otros miembros del clan. Luchó para contener las lágrimas y corrió rápido sin importarle dónde pisaba. Solo si hubiera sido más rápido, solo si hubiera sido más fuerte. Sus hermanos seguirían vivos. ¿Por qué había estado tan débil? Quebrar. Gritó de dolor cuando la rama del árbol bajo sus pies se rompió y lo hizo caer por la pequeña colina. Trató de agarrarse para detener su caída y sintió que el terror se filtraba en su corazón mientras el profundo valle comenzaba a acercarse cada vez más. Pero no había nada que agarrar, nada que detuviera su descenso hacia la muerte y su corazón se detuvo cuando sintió que el suelo desaparecía debajo de él. Cerró los ojos porque no quería verse morir de una muerte horrible. Todo estaba tan oscuro y frío mientras él seguía cayendo. No sabía qué se apoderó de él, pero abrió los ojos solo para ver su vida pasar ante sus ojos. Todos los buenos y malos momentos, los recuerdos de sus hermanos, sus victorias y derrotas, lágrimas y alegrías. Quizás pronto los volvería a ver. Sin embargo, todos esos pensamientos desaparecieron de su mente cuando en la oscuridad vio algo. Estaba distante pero se hacía cada vez más grande. Sus ojos se abrieron con horror al ver algo que le detuvo el corazón. El par de ojos rojo intenso llenos de odio.